Bienvenidos a este podcast llamado Desconstruyendo al Derecho. Mi nombre es Andrés Coppel Mi nombre es Santiago Vázquez. y somos estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, hoy estamos reunidos para poder conversar de un gran tema. El tema es el gran debate del siglo XX entre dos grandes prominentes juristas. Estoy hablando de H.L. Hart versus Dewar en sus grandes críticas. Cuéntame, Santiago, ¿qué nos habla Hart? Y bueno, ¿quién es? Bueno, Herbert Lionel Adolph Hart fue un filósofo del derecho. Específicamente del anterior siglo, fue de las personas más relevantes en el positivismo, gracias a su obra más reconocida, El concepto del derecho, que fue tomada como manual. Como puntos adicionales de Hart, tenemos que es un gran filósofo inglés, el cual estudió en la Universidad de Oxford la materia de abogacía y se dedicó en su mayoría a la academia y a ser profesor, sobre todo en la filosofía analítica. Perfecto. Es conocido por el concepto de derecho, cual toma una versión sociológica analítica. ¿Qué nos habla del concepto de derecho? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Bueno, Hart en su teoría del concepto del derecho nos intenta, como dice el título, dar una definición del derecho, sino como él mismo lo dice, para intentar o simplemente dar un concepto del derecho es muy difícil, ya que hay tres inconvenientes. Lo que él denomina a que es muy difícil definir el derecho por su mucha semejanza a las reglas, a la moralidad y a las reglas sociales. Entonces, él dice que estos tres definiciones son demasiadas parecidas y no se puede distinguir al derecho de estas. Entonces, lo que plantea Hart es el criterio de reconocimiento, en el cual en el criterio de reconocimiento Hart divide a las reglas en dos tipos: reglas primarias y reglas secundarias, siguiendo el proceso de críticas sobre todo a Kelsen y Austin en el concepto, en la teoría de que las reglas son de mandato, es decir, por consecuencias o por sanciones. Entonces, Hart nos dice que las personas realmente cumplen las reglas porque se deben cumplir las reglas o por miedo a las sanciones. Es aquí donde Hart divide las reglas. Las reglas primarias serían las que nos otorgan obligaciones y prohibiciones, como podría ser el Código Penal o el Código Civil, y las reglas secundarias son las que dan la potestad a las instituciones de crear estas mismas leyes o reglas. Perfecto. Creo que en el siglo XX existía una gran crisis. Bueno, el contexto en por qué nace este gran debate y por qué nace el concepto de derecho, cuál es esa tarea que Hart se toma arriba del hombro y dice, ok, vamos a estructuralizar, porque él se caracterizaba por describir las cosas, era muy descriptivo. Entonces, bueno, este contexto era de una crisis de conocimiento sobre cuestiones filosóficas. Aquí es donde, como dijo Santiago, pues bueno, tú dices que en Oxford, tengo entendido, conoció a su profesor, Yale Austin, cuál era quien repartía este conocimiento sobre la filosofía analítica. Y bueno, es esta crisis concepcional tradicional del derecho, ¿no? De que no se reinventó el que era derecho. Porque tengo entendido que en el concepto de derecho mismo ahí, y también en diferentes artículos que en toda la vida hace H.L. Hart, menciona a otro Austin, el que lo separaba un siglo de diferencia, donde creo que criticaba el hecho de como que esta teoría del derecho, donde él mencionaba que las reglas se podían dividir, no es solo de un soberano, ¿no?, el que reparte estas reglas, el legislador, sino que también las reglas imperativas también pueden venir por parte, por ejemplo, de un asaltante, el conocido ejemplo del asaltante. ¿Qué nos cuenta esto, Santiago? ¿Por qué toma H.L. Hart este tema y dice, hey, es importante reestructuralizar el concepto del derecho? Bueno, Hart, al criticar estos conceptos, sobre todo de Austin mismo y de Kelsen,
Él plantea, como ya lo mencioné, la división de estas dos reglas para que pueda funcionar, ya que si siguiéramos esta teoría de que solo existan las reglas por mandato, habrían tres efectos, la cual sería que las reglas serían muy estáticas. Segundo, que no podríamos reconocer qué reglas son pertenecientes a los ordenamientos jurídicos y qué reglas son simplemente sociales o de carácter moral. Y la tercera regla sería la de adjudicación. ¿Quién tiene la potestad, como tú dijiste, de ordenar estas reglas, de mandar estas reglas? Entonces, Hart plantea a estos tres problemas tres soluciones. Primero, la más controversial, que es donde entra la crítica de Working, es la regla de reconocimiento, la cual simplemente nos dice que una regla en su propio contenido nos va a decir si pertenece al ordenamiento jurídico, si no pertenece al ordenamiento jurídico. También, para que no sean estáticas, plantea que se puedan cambiar, que se puedan derogar, que se puedan sustituir. Y finalmente, en la adjudicación, por medio de las instituciones públicas, sería siguiendo este entendimiento del Pacto Social de Rousseau, dándole poder, por así decirlo, al Estado, para que ellos sean quien ordenan la regla. Y hay un gran debate, bueno, el hecho del debate desde Austin versus Hart, creo que aquí menciona Hart algo muy importante que inclusive transforma o reestructuraliza, como lo dije, es el tema del lenguaje. Como dice que el lenguaje jurídico existe una gran vaguedad de este mismo que no permite expresar de correcta manera el mismo concepto de derecho. Y es eso mismo, que antes no existía este conocimiento amplio de conceptualizar. Entonces, claro, con el ejemplo de lo que mencionábamos del asaltante, él decía que es el lenguaje hace que esto sea muy diferente. ¿Por qué? Porque es muy diferente el hecho de que te estén obligando, un asaltante, o el que te veas obligado por las normativas jurídicas a cumplir, por ejemplo, con un impuesto. Entonces, él dice que este tema del lenguaje debería profundizarse más, y mucho más en el ámbito de justiciero, pues él mencionaba el tema también de dar las prioridades a los jueces, esta decisión judicial, ya que el lenguaje tiene que también ser interpretado en gran parte, ¿no? Y este es el centro de H.L. Hart, donde prioriza el hecho de poder tener una dialéctica con el mismo juez. ¿Por qué? Porque, pues, si no existe o existe un gran vacío, una laguna legal, pues el juez tiene el poder de interpretar, ¿no? De hacer un ejercicio de dialéctica, como que qué es lo más justo. Y cierto es, quisiera topar, antes de ir por parte de Robert de Working, el hecho de que H.L. Hart fue pero tan influyente que en Hispanoamérica hizo, por ejemplo, las interpretaciones constitucionales. Por ejemplo, creo que hay en 1963 el pensamiento donde se despliega el pensamiento del derecho hartiano en la academia, ¿no? ¿Por qué? Porque en los 60 Hart ganaba mucha influencia frente a la versión kelsiana, como tú lo mencionabas. El Tribunal Constitucional de España de 1978 fue un gran ejemplo, o la de Colombia de 1991. Por otra parte, tenemos que Hart divide a las normas desde dos puntos de vista: el punto de vista externo y el punto de vista interno, el cual nos dice que el punto de vista externo es como las personas ven un conjunto de normas, pero dentro de un mismo ordenamiento jurídico, puede ser de un país, ya que, como sabemos, no en todos los lados los ordenamientos normativos son iguales. Y el punto de vista interno es de cómo tú como persona, estando dentro de ese ordenamiento, ves a las normas a tu alrededor, que para ti serían normales. Aquí también hace otra diferenciación entre los casos difíciles y casos fáciles, donde Hart manifiesta que en los casos difíciles, a veces por vaguedad de los términos en las normas, se puede dar cabida a muchas interpretaciones. Y aquí es donde los jueces, según Hart, deberían tener discrecionalidad al momento de resolver un caso difícil. Y es aquí donde Working hace su crítica. ¿Tú qué me podrías decir al respecto de su crítica? Bueno, realmente no es que esté totalmente en contra de lo que menciona
Hart en sus diferentes artículos y también en lo que es el concepto de derecho, sino que, bueno, creo que ya habíamos hablado de esto en algún otro rato, hablábamos de que Hart para The Working es como que la imagen más pura del positivismo. Sí. Porque pues esto de las reglas, tanto primarias como secundarias, y que todo es por reglas, es real de lo positivo, es lo tangible, ¿no? Lo que se puede ver en los códigos, ¿no? Y todo esto formulado, tipificado, etc. Pero aquí The Working hace la crítica, ¿no? Aquí es donde menciona que, mira, es como que Hart no está equivocado, solo que le falta una cosa. ¿Y qué menciona él? Bueno, dice que aparte de las reglas, que no todo es positivo, sino que también viene aquí lo que son los principios, doctrinas o las políticas públicas, ¿no? ¿Y por qué esto? Esto ya ha llegado al derecho natural. Porque dice que sin estos principios, inclusive en una decisión judicial, no se puede argumentar el porqué de las normas, el porqué se hace ejercicio, se prohíbe, se permite, se manda, porque los principios siempre va acompañado. Entonces, eso es lo que dice The Working. En realidad, inclusive, como ya lo mencioné, Hart es como mucho más dialéctica, y lo que respecto a Robert Working, él vuelta es muy práctico, muy empírico. Porque inclusive él recogía en sus grandes artículos, recogía casos de estadounidenses, ¿no? del common law. ¿Por qué? Bueno, primero porque él es de Estados Unidos, estudió ahí, luego fue a estudiar en Inglaterra, fue primero en Harvard, luego en Oxford, y bueno, se sabe que como académico y como abogado era muy bueno, estando en Yale, en Oxford, en la Universidad de Nueva York, y bueno. Entonces, bueno, lo que decía Robert The Working es de cómo atacaba cómo deberían ser las decisiones judiciales. Y esta herramienta empírica, ¿cómo la utilizaba? No tan solo mostrando que existen casos fáciles, difíciles, etcétera, ¿no? Sino utilizando a dos jueces ficticios, ¿no? A lo que conocemos como Hércules y a Herbert. Herbert haciendo una referencia al mismo Hart, de hecho. Sí, buenazo, sí. Porque ellos resolvían conflictos, estos juicios, este debate en base a los planteamientos hartianos, ¿verdad? Claro. Estos hartianos pues mencionaba de cómo solo se aplicaban las reglas y cómo los de Workianos aplicaban también los principios. Hay un caso muy reconocido, el que es de Palmer. Este chico es el nieto el nieto mata a su abuelo, se presume pues evidentemente que era por el tema de herencia. Y claro, en Estados Unidos en esa época no existía una regla primaria del cual prohíba o castigaba este comportamiento, ¿no? El de no aprovecharse de su propio dolo. Exacto, ese es un principio, el no aprovecharse de su propio dolo. Y lo cual era un gran peso a este debate, ¿no? Como que inclusive se conoce que The Working como un filósofo no era tan conocido, sino que tomó mucha influencia cuando en el momento de la crítica, esta crítica que hace a esta teoría hartiana, toma mucha relevancia. Entonces, acogiéndose mucho más a este derecho anglosajón. Eso es un poco de lo que menciona De Working. Bueno, por otra parte, Hart, para defenderte de esta crítica, que no es tanto una defensa, sino lo que ellos trataban más bien, ambos, tanto Working como Hart, era justificarse, justificar su pensamiento en base a sus principios, supongo. Bueno, Hart, por medio de dos conferencias, justamente entre los 80s y 70s, después de su publicación del libro en 1961 y de su crítica de Working en 1963. Lo que manifiesta Hart es que no se puede ampliar el concepto de derecho para incluir los principios. ¿Por qué? Porque Hart no es que negaba los principios. Hart aceptaba que dentro de su teoría no se los constaba, pero no los negaba. Y también decía que no puede haber un único conjunto de principios, porque si tú lo piensas un poco, puede haber principios que solo favorezcan una parte. Algo así lo hacía entender Hart.
que no puede haber solo un conjunto de principios. Y también que existen dos clases de jueces. Los jueces que persiguen el sueño de un ordenamiento perfecto y los jueces que siguen la regla. Lo que él mencionaba como las pesadillas o el noble sueño. Sí, claro. Mira, justo para poder inclusive ir entrando a ese tema de las decisiones judiciales, al igual que existía este pensamiento o el noble sueño, también, en la pesadilla y el noble sueño, también había el tema de los casos fáciles y los casos difíciles, a lo que mencionaba Hart. Pero en Working mencionaba esto, decía, mira, no todos los casos difíciles tienen su origen en la vaguedad, ¿no? En una regla jurídica. ¿Por qué? Porque dice que no todo el lenguaje jurídico, como que si no existe, pues el juez lo crea, como tal lo hace el legislador. No debería ser así. No puede ¿Por crear. qué? Porque estos principios los solventan, ¿no? Estos principios, doctrina e inclusive las políticas. Un juez no debería tomar discreción judicial. Eso es lo que menciona de Working, aquí es el gran debate, ¿no? Ese es el núcleo, el génesis de todo lo que viene de los años 60 a los 70, este gran debate. ¿Por qué? Porque dice que aplicar estos principios vigentes hace que los vacíos legales se solventen, ¿no? Que nutre al mismo tiempo al sistema jurídico. ¿Qué piensas tú, Santiago, sobre si el juez debería tener la capacidad de poder decidir judicialmente, ¿no? De poder crear una norma a través de que condena al criterio propio del juez, si es de buena o mala fe? ¿Qué mencionas tú? Ya, con respecto a tu pregunta, Andrés, yo voy a utilizar el ejemplo que utilizó Hart para explicar que los principios no se están negando y no es que se esté teniendo una discrecionalidad de un juez para, como tú dices, crear una norma e imponerla dentro de un caso difícil. El caso que expone Hart es el siguiente. En un parque hay una norma el cual dice que no pueden pasar vehículos. ¿Claro? Entonces, tú le interpretas a vehículos como un carro, como una moto, pero Una bicicleta. podría considerarse vehículo una bicicleta. Exacto. Entonces, dentro de este caso, es donde Hart dice que el juez debe de tomar el criterio del caso más favorable, que sería casi basándose en los principios. Eso es lo que yo te respondería. O sea, sería una mezcla entre los dos. Sí. O sea, lo que menciona también de Working es el hecho de que Hart, en esto del concepto de derecho, se encerró tanto en la de las reglas que dijo, espérate un ratito. O sea, no todo tiene que ser positivo, ¿no? El derecho no solo es el campo positivista, sino también, por ejemplo, aquí lo que falta son los principios. Y esos principios que es donde nace también el derecho, ¿no? Entonces él argumentaba lo que nosotros mencionábamos afuera de la grabación, era de que este derecho natural, ¿no? Como que el derecho natural también respalda inclusive lo argumentado por el juez. Y este fallo del juez al poder condenar o no al accionante, eso es lo que crea derecho. O sea, y a la vez, ¿por qué? Porque lo hace práctico, lo hace el ejercicio al derecho. Creo que vamos finalizando. En realidad, las conclusiones, te cuento un poco, lo que estaba investigando es que las conclusiones de este gran debate, la mayoría respalda de Working. ¿Por qué? Porque menciona esto del derecho natural, de lo que los principios tienen que argumentar a la vez, tanto las reglas primarias como secundarias, el por qué tal persona tiene que crear tal ley, ya es un ejercicio. Por ejemplo, quién es el soberano, ¿no? Lo que mencionábamos con Austin, qué es el poder, ¿no? ¿Cuáles son estas reglas de poder? Si lo imperativo, todo lo imperativo es derecho, ¿no? Y mencionábamos este ejercicio que hicimos del tema del asaltante, ¿no? Como comprobamos que un mandato, por ejemplo, de paga tal tus impuestos, no es lo mismo de que, hey, dame todo tu dinero, porque es muy diferente, y lo que mencionaba Hart y The Working crean una conclusión de retroalimentarse, primero, de qué es el concepto de derecho, y también reestructurarlo.
ya que, como te mencioné al principio, este contexto, este debate nace de una crisis de conocimiento, ¿no? Donde la filosofía del derecho no era tan profundizada y que estos dos grandes filósofos académicos y abogados en libre ejercicio, lo hablo por Robert, que también lo fue, hizo que podemos ver de forma diferente a lo que es el derecho. Estos dos grandes juristas hicieron que ahora tomemos experiencia de dos cosas. Porque Hart tiene razón, en gran parte, sobre todo en el lenguaje jurídico, ¿no? De cómo estos términos no son tan profundizados, inclusive para que el ciudadano entienda, no solo el juez. Es increíblemente difícil, ¿no? Y cae mucho en interpretaciones, lo que tú mencionabas. Y lo que menciona The Working, que no todo tiene que ser positivo. Eso es mi conclusión. ¿Qué dices tú, Santiago? Bueno, yo para seguir la cronología de este debate, esto termina con la última obra de Hart, la cual se llamaba Proscriptium, la cual también no la terminó de escribir porque justamente falleció, pero fue publicada después por sus familiares, en el cual se defendía por último las críticas de Working diciendo que tal vez Working malinterpretó su concepto de derecho, porque como lo decía Hart, él trataba de dar una descripción de todo el concepto en general. Y lo que se estaba centrando a Working era en el derecho, en el common law, en el derecho inglés. Entonces, en esta parte es donde existe esta confusión. También, gracias a estas críticas de Working, es que Hart pudo reformular este concepto de derecho, ya que sus críticas fueron muy importantes para que esta teoría positivista se complete. Sin estas críticas de Working no hubiera sido lo que es ahora y no estaría aceptada como está aceptada ahora. También el positivismo después de estas críticas fue más consciente a los valores consagrados en la Constitución. Entonces, en mi conclusión, yo creo que este debate fue más de interpretativo, ya que al final las finalidades de Hart, tanto como de Working, no se chocan. Entonces, realmente yo te pregunto a ti, Andrés, ¿tú crees que realmente estuvieron en desacuerdo Hart y Working de acuerdo a sus fundamentos? Lo que me parece muy interesante y es una conclusión hermosa, sobre todo en el campo del derecho, ¿no? De nosotros interesados en los temas de derecho, el cómo ver de un gran debate nace una complementación de los dos. Porque ahora existen las dos cosas. O sea, los grandes tribunales hispanoamericanos, hablamos el de Colombia, ahora el de Ecuador, ya crean derecho. Pero también utilizan lo que, como tú dices, Santiago, los principios, ¿no? Los principios, tratados internacionales, de cómo va evolucionando, daría mucho más que debatir que en esa época. Entonces, si tuviéramos a un Hart o a un Working aquí, creo que tendríamos mucho, pero mucho que hablar con los grandes temas. Hemos acabado, ¿verdad? Eso fue todo por este episodio. Agradecemos a ustedes, audiencias, sobre el hecho de poder escuchar e interpretar, inclusive estos grandes debates dan a esclarecer, inclusive a retroalimentarse de gran conocimiento. Eso es todo. Gracias.